Bueno, muy buena tarde para todos. Siendo las 2 de la tarde del 7 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra clase de esta semana de emprendimiento. Y bueno, vamos a hacer una revisión. Digamos, estamos terminando la primera parte de nuestra materia, que es todo el tema de modelos de negocios, utilizando, digamos, el modelo Canvas como el modelo ejemplo que seguimos, donde nos permite de alguna forma poder evidenciar si existe viabilidad técnica y financiera de hacer un negocio. Entonces, por eso, digamos, esta primera parte culmina aquí y vamos a arrancar una segunda parte que ya es entrar en el plan de negocios. Para hoy el tema que vamos a tratar es el Fondo de Emprender. Vamos a mirar un poco qué es eso, la importancia del Fondo de Emprender como elemento fundamental de lo que es los planes de negocio y cómo estos planes de alguna forma pueden contribuir a tener capital semilla y a partir de allí poder constituir las empresas que nosotros hoy tenemos. Pero antes, quiero ir a la plataforma. Bueno, antes mejor voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ven la presentación? Profe. ¿Sí? Se ve, profe. Ok. Voy a mostrar las calificaciones que hasta la fecha tenemos de las actividades y la nota que tenemos de las actividades, para que ustedes sepan y se den cuenta cuánto llevamos, porque esta semana voy a calificar el parcial con base en los criterios establecidos en la actividad, y es importante por lo menos que ustedes ya tengan y sepan cuál es la primera nota que ustedes tienen, que equivale al 20% de la nota. Entonces, ahí están las notas. ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación de las actividades? Yo tuve 3 criterios. La entrega de la actividad completa. Obviamente, cómo miraba eso con base en lo que proponía en la actividad, ¿sí? La segunda, el contenido de la actividad. Y la tercera, la entrega a tiempo de la actividad. Porque hay personas que se retrasaron por X, Y motivo y pues obviamente esas personas no van a tener la misma nota de los que la entregaron a tiempo. Entonces, como podemos ver, a la gran mayoría le fue bien en el proceso de las actividades, tuvieron algunas cositas que digamos no son tan relevantes como para poder construir. Además, la idea es que estas actividades nos sirvan para poder evaluar con un criterio mucho más claro lo que hoy vamos a hacer con base en el parcial. Recordemos que nuestro parcial recopila prácticamente todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de estas 6 semanas y pues obviamente lo que se busca es que las actividades sean un ejercicio permanente que contribuya a ir generando, digamos, los elementos requeridos y necesarios para poder tener un contenido que para este caso era nuestro modelo de negocios. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Ya digamos, para que lo sepa, estas personas que tengo 2 personas que están perdiendo. Esas 2 personas es porque no entregaron actividades y el que no entrega actividades tiene 0 en la actividad y pues obviamente cuando no entrega 1 o no entrega 2 o no entrega 3, pues obviamente se cae la nota sustancialmente. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Esto con el propósito de poder llegar aquí a mirar un poco lo que hoy tenemos en el ejercicio, ¿sí? Nuestro parcial, si abrimos acá, hay 5 personas que hasta este momento no han entregado el parcial. Y recordemos que la fecha de entrega era ayer hasta las 12 y hasta las 11:59. Luego esas personas, pues, no sé, pues la pueden presentar, pero pues obviamente su nota se va a caer en el sentido de que no lo presentaron. ¿Y qué tenían que presentar? Elaborar el documento del modelo de su propuesta de valor, el cual debe estar presentado en formato Word, con las normas, digamos, los contenidos que teníamos, ¿sí? Y cada una de las respuestas que se dieron a las distintas preguntas. Hacemos un DOFA, elaboramos el lienzo y obviamente ese lienzo hacemos una presentación
no quise hacerla ahorita en tiempo, sino lo obligué a que lo grabáramos, o se tomó la decisión de que lo grabáramos con el propósito de que pudiéramos avanzar en la materia, y además, pues obviamente que muchos que se asustan en las presentaciones lo puedan hacer libremente. Y digamos, hoy en el tema de la virtualidad, esta es una forma de poder presentar, digamos, en este caso, el modelo de negocios. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y esto nos va a permitir de alguna forma poder evidenciar, digamos, lo que se hizo. Vamos a mirar, ya lo decía aquí. A ver. Ok, entonces vayamos acá. Juan José Alba, vamos a echar, no me voy a detener porque lo voy a calificar ya, digamos, el día de mañana. Mañana me voy a dedicar a esto. Aspiro a lunes o martes tenerle la nota definitiva y podérsela enviar para que si hay alguna reclamación, algún comentario, alguna sugerencia, alguna revisión, la podamos hacer sin ningún compromiso, digamos, dentro de lo que es el tiempo. Si miramos qué era lo que teníamos que hacer el escrito. Obviamente se dejaban algunas libertades en cómo lo presentaba, descripción de los componentes, respuesta a las preguntas, el LOFA y el modelo. Entonces, muy rápidamente. Obviamente respondió las preguntas, hay que examinarlas porque hicimos un ejercicio en la semana pasada de revisión de algunas que nos permitió evidenciar. Profe, qué pena ahí, quiero comentar algo, sino que en mi trabajo yo no anexé esas preguntas porque tenía esa duda. Entonces, pues yo hice la entrega así, no sé si por eso tendré menor nota, si puedo añadir las preguntas, igual. Añada las preguntas. Entonces son las preguntas de todos los talleres anteriores, todos los profe. talleres, absolutamente todas. Es que recordemos que esas preguntas, Alexander, lo que nos da es la oportunidad de poder entender cada elemento que estamos constituyendo nuestro modelo de negocios, ¿sí? Entonces, curiosamente, esas preguntas me dan muchos elementos a mí de juicio para poder evidenciar si es viable o no es viable la propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, anéxela, Alexander. Bueno, entonces lo que hago es anular la entrega y volverla a hacer, ¿cierto? Sí, súbala nuevamente, pero déjela ahí como una segunda adición al tema, ¿de acuerdo? Y yo lo tengo en cuenta. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces veíamos acá, digamos, el modelo, pero aquí vemos que en el caso de Juan José me pidió permiso, ¿para qué? Para no presentar la grabación por una sencilla razón, porque está sin voz, tiene problemas de garganta. Me escribió solicitando de que le diera un plazo, ya se lo concedí hasta el fin de semana para que él pueda hacer la presentación, porque debiéramos de tener, además de esto, la grabación aquí para poder que yo examine la presentación, vea y pueda leer. Yo lo que hago, digamos, en el parcial es, yo veo la presentación antes de leerlo. Una vez vista la presentación, leo el documento y de ahí evidencio claras. Entonces yo lo que miro es, obviamente, si realmente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero, cada una de las propuestas que ustedes tienen es viable, ¿sí? Y eso, pues, en términos reales, digamos, lo que le permite a uno, digamos, evidenciar con una propuesta como esta. Ahora bien, digamos que muchos pensarán, bueno, y si no es viable el mío, entonces no puedo continuar. No, claro que puede continuar un poco, a veces es prematuro con el modelo de negocios, a veces llegar a esas conclusiones. Entonces tengo que desarrollar el plan de negocios, y el plan de negocios me da muchos elementos, como lo vamos a ver en las próximas clases, que nos dan elementos para poder constituir de mejor forma nuestro modelo de negocios. Entonces, importante tenerlo en cuenta, importante, digamos, revisarlo, importante evidenciar un poco lo que en términos reales se da. Tatiana, mire, presenta, sí, aquí por ejemplo ella lo presenta con retraso, o sea, lo presentó a la 1 de la mañana, sí, una hora, pero pues obviamente. Buenas tardes, profe. Todo esto la plataforma nos da la posibilidad de evidenciarlo, o sea, en términos reales yo lo empiezo a calificar hoy, pero digamos uno evidencia que cumplió, da los dos elementos dados, está la grabación
y el modelo de negocios que me permite a mí de alguna forma poder tener los elementos claros. Muy bien, Tatiana. ¿Ibas a comentar algo? Tatiana. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo subí el documento y se me olvidó subir el video. Cuando caí en cuenta, lo entregué con retraso. Bueno. Pero lo importante es que ya está y cumpliste. Bueno, importante eso. Aquí Alexander ya nos contó, obviamente no anexó las preguntas. Por eso es importante que vean ustedes el tema. O sea, si yo le califico a Alexander esto, automáticamente le voy a restar nota en virtud a que las preguntas son fundamentales dentro del ejercicio, ¿sí? Y el video, él lo anexó acá. Entonces, yo lo que hago es tomar el video de acá, ¿sí? Yo lo que hago es copiar esto y prender el video para que se dé. Entonces, verifiquen que el enlace o el link esté funcionando, porque me ha pasado que cuando hago este ejercicio de que ustedes graben, a veces los enlaces no funcionan. Entonces, ¿qué les sugiero yo generalmente para que lo verifiquen? Súbalo a YouTube y me mandan el enlace de YouTube, pero pues ya lo enviaron así, ya no hay ningún inconveniente, lo vamos a verificar. Bueno, sigamos acá. Laura Daniela Galeano igualmente presenta los dos, el video y su elemento. Lo ve uno que pues aparentemente todo lo hizo muy bien. Igual, a las 12:20, ¿sí? ¿Qué es por qué yo a veces soy exagerado en esto? Lo que sucede es que, digamos, yo he trabajado muchas veces en universidades virtuales. Trabajé con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, he trabajado con la Santo Tomás, he trabajado con la Manuela Beltrán en proyectos o programas a distancia. Y los programas que son a distancia establecen que la plataforma se cierra en punto, que no es lo que sucede aquí con la plataforma de Classroom. Classroom quedan abiertas y lo que da es la hora de después, que eso pues es un beneficio. En las universidades que trabajan totalmente a distancia, la plataforma se cierra y las personas no pueden subir el trabajo. ¿Y esto por qué genera? Es porque busca uno, digamos, dentro de todo este proceso, que las personas digamos, planifiquen su tiempo y que dentro del proceso de formación universitaria esté eso, el concepto de lo que es la responsabilidad dentro de lo que es la entrega. A veces se presentan errores, que las personas digamos, a las 11:55 están subiendo los ejercicios y esos ejercicios son demasiado pesados y se cae porque siempre la ley de Murphy, cuando uno está colgado siempre se presenta, salen las cosas mal. Entonces, por ejemplo, digamos, la plataforma de Classroom nos da esa posibilidad. Digamos, lo importante es que yo califico y cuando califico lo que evidencio claramente es que la persona haya cumplido con los requerimientos. Y en el caso, por ejemplo, de yo mañana es que voy a empezar, hoy tengo clase hasta las 9 de la noche, luego no alcanzo, pero mañana voy a ponerme en las horas de la tarde a calificar todos estos parciales. Entonces, digamos, califico por orden como lo estoy haciendo aquí. Bajo el documento, reviso el video, me siento y miro el documento y a partir de allí emito la calificación. Entonces, es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Uno que no ha entregado, aquí igualmente presenta los dos, aparentemente todo está muy bien. Carlos Eduardo Hincapié igual, tiene los dos documentos, está la presentación y el documento dado. Juber igual, presenta el documento y el video. Perfecto. Sebastián Londoño, igual, documento y video. Otro compañero que no ha entregado. Aquí Juan Camilo Montes, el documento, y aquí está el enlace de la exposición, o sea, lo presenta. Santiago Espina presenta el documento. Aquí ya lo hace. O sea, entrega el video, digamos que con el enlace. Otro compañero que no ha presentado, Karen Posada, está el documento.
¿Karen está? Sí, profe, acá estoy. Sí, me falta el video. La grabación. Entonces, por Sí. favor, grábala y me la sube, ¿oíste? Me la Sí, mandas. profe, qué pena, sino que sí, adjunté fue la presentación como tal, o sea, el PowerPoint que hice, pero sí, ya caí en cuenta del error y voy a subir la presentación, pues, o sea, el video de la presentación. Ok. Sebastián Pulgarín. Ok, presenta, digamos, el documento, el video y la plantilla. Muy bien. José Daniel Rivera presenta el documento y la presentación. Muy bien. Otro compañero que no presenta, David Santa Cruz. El documento, no, David está. David Mauricio Santa Cruz. No subí la presentación. Entonces hay que subir la presentación. ¿Oíste? Sí, 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 señor. Ok, ok. Santiago Torres está, obviamente, está y no me presenta la presentación. Sí, Santiago está ahí. profe. Sí, profe, me faltó la presentación. Ok. Ah, perdón, me equivoqué acá. Brian. Sí, profe, lo que pasa es que yo no sé si estaba en el momento cuando decidimos lo de la presentación así. Yo venía listo para presentarla hoy, pero bueno, la subo. ¿Por qué tomamos la decisión? Por dos razones. Muchas veces no tenemos, muchos de ustedes tienen algunas otras cosas pendientes, entonces por eso tomamos la decisión de hacer la presentación. La otra razón es que muchos se ponen nerviosos, no la hacen, o sea, digamos ahí se presentan inconvenientes, por eso también la hacemos. Y la tercera es que en un medio virtual, pues aprendamos también a utilizar las grabaciones como elemento que nos permita ejercitar el tema, para poder tener la tranquilidad, poder tener los elementos, poder grabar y si nos quedó mal volverlo a hacer y presentarla de mejor forma. Entonces, por esa razón lo hicimos, ¿de acuerdo? Listo, profe, perfecto. Entonces hoy mismo la subo. Ok. Entonces, nuevamente reiteramos, las personas tienen plazo hasta mañana a mediodía, porque yo mañana me pongo después de mediodía a calificar. Entonces, es importante que tenga todas las cosas para sacarlo adelante. Bueno, vamos al tema de la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer la transición del paso del modelo de negocios al plan de negocios. Es un cambio sustancial. Veíamos que el modelo de negocios era una herramienta previa al plan de negocios que nos permite de alguna forma poder tener un criterio de validar si es viable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico un negocio que yo tengo como idea. Entonces, digamos, ahí es lo que en términos reales, digamos, el modelo y más específicamente el modelo Canvas nos da. Pero ya, digamos, entrar a un plan de negocio ya es un documento que tiene muchos elementos adicionales que nos va a permitir de alguna forma poder establecer, digamos, los requerimientos necesarios para saber yo con certeza si definitivamente mi propuesta de valor es un negocio establecido. Y ahí tiene, digamos, dos elementos que son fundamentales. El primero es el análisis de mercado. Entonces, hace un análisis, digamos, de la situación del mercado, se mira la competencia, se mira muchos elementos dados. Y lo otro, que se establece, sin darnos cuenta, un plan de acción que nos permite, de alguna forma, poder establecer con mayor certeza, digamos, los costos de cada una de esas acciones y con base en ello poder tener, digamos, un costo mucho más real de lo que puede costar, digamos, o puede valer la implementación de ese negocio que yo voy a implementar. Entonces, un poco, digamos, esto es lo que en términos reales es la gran diferenciación entre el modelo de negocio y el plan de negocios. Ahora bien, ¿por qué a veces se requiere un plan de negocios? Porque, digamos, en términos generales, muchas personas no hacen los planes de negocios, sencillamente tienen una idea y la ponen en marcha. Los planes de negocio nos ayudan a que nosotros podamos aterrizar de mejor manera una idea de un negocio. En este caso, lo hemos denominado una propuesta de valor, porque ya de alguna forma nos va a permitir evidenciar muchos elementos adicionales que normalmente el modelo de negocio no nos da.
pero además porque es la única forma de que puede uno conseguir capital para poder realizar esto. O sea, si yo quiero que mi negocio salga a flote y necesito un apoyo financiero, llámese de un tercero que puede prestar recursos, o de un banco o del Estado, pues obviamente se me va a exigir un plan de negocios que permita tener los elementos para poder hacer una evaluación real y con base en esa evaluación decidir si se le presta los recursos económicos para que ese negocio pueda salir adelante. Entonces, de ahí la importancia de la construcción del plan de negocios. El plan de negocios, digamos, los temas del plan de negocios los vamos a ver en 2 sesiones, va a ser la próxima clase y la siguiente clase en 12 sesiones. La intención es que en esas 2 sesiones podamos tener todos los elementos y a partir de allí podamos construir nuestro plan de negocios para nuestro proyecto que estamos realizando. Pero hoy yo quise traer a colación la entidad estatal que aporta capital para, digamos, poder financiar los proyectos de personas universitarias, de tecnólogos, de personas que están estudiando. Y es el Fondo Emprender, ¿sí? El Fondo Emprender es sencillamente un fondo creado por el Estado como una fuente de financiación de capital semilla para emprendedores, o sea, para jóvenes emprendedores que en términos reales pues quieran poner a colación o poner a marchar un negocio. Entonces, es importante para nosotros como universidad que ustedes tengan ese conocimiento, que ustedes de alguna forma puedan entender la importancia del Fondo Emprender y cómo poder, digamos, poder conseguir ese capital semilla para sacar recursos económicos y poner en marcha estas ideas de emprendimiento que, digamos, muchas veces surgen a lo largo de estas asignaturas. Desde ahí la importancia de que nosotros tengamos y presentemos el Fondo Emprender como uno de los elementos fundamentales, esenciales, que requiere esta asignatura. ¿Para qué? Para que abrirles la puerta y decirles, mire, esa idea que ustedes tienen o la idea que ustedes quieran sacarla adelante, hay una entidad que puede financiarles ese proyecto con un capital semilla y si ustedes cumplen con todos los requerimientos, ese capital semilla puede ser condonado. Y eso es lo que en la práctica, pues muchas veces, muchas empresas, digamos, están aportando. Dentro de los documentos, perdón, voy a mostrarles lo que les colgué en la plataforma. Si ustedes miran acá en la semana que les acabo, lo que les acabo de subir, ¿sí? Esta semana no vamos a hacer actividad, esta semana están exentos de actividad. Coloqué unos que hay una presentación sobre el Fondo Emprender, una cartilla hecha en el Valle donde le da como la ruta para emprender, y este documento que se llama Creer y Emprender, que muestra 16 experiencias de emprendimiento, digamos, como elemento fundamental. Hay de todos los temas tecnológicos, creo que hay 1 o 2, y agrícolas, de industrias, etcétera, que les puede servir como elemento fundamental para, digamos, evidenciar que, digamos, todo esto del Fondo Emprender es una oportunidad que, digamos, se nos pone y que de alguna forma nosotros podemos sacarla adelante. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Vamos a hacer esta presentación, digamos, tiene datos del 2020, ¿sí? Digamos, no tenemos los datos del 2021, porque estamos en ejecución, o sea, tenemos hasta el año pasado, y es, digamos, una presentación que la extraje de la página del Fondo Emprender, y a raíz de un convenio que tiene el CIDT de la universidad con el SENA para poder financiar proyectos de emprendimiento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, ya lo decía anteriormente que el Fondo Emprender es un fondo de capital semilla establecido por la ley colombiana bajo, digamos, todos los elementos requeridos y necesarios que busca, en términos prácticos, financiar iniciativas emprendedoras o empresariales que provengan de aprendices o, digamos, practicantes universitarios o profesionales
de los últimos años o primeros años, y con base en ello, pues lo que hace el Fondo Emprender es revisar, ayudar a estructurar el plan de negocios, viabilizarlo y tenerlo listo. ¿Para qué? Para que la entidad evaluadora, que es el FINDETER, ¿sí?, el Fondo de Financiamiento de Proyectos Territoriales, que es la entidad cargada de evaluarlo, pues obviamente lo evalúe, lo considere favorable y se le pueda asignar el capital semilla para su desarrollo. Entonces, esto nos da un elemento adicional, es que el plan o el modelo de plan de negocios que vamos a seguir va a ser el que el FINDETER evalúa, o sea, vamos a tener todos los criterios que el FINDETER tiene en cuenta para poder evaluar, digamos, los planes de negocio. Y esto es importante porque les va a permitir a ustedes conocerlo, y si alguno de ustedes está interesado en presentar un proyecto al Fondo Emprender o una propuesta al Fondo Emprender, pues obviamente ya tienen una idea de cómo poder manejar, digamos, ese formato, y con base en ello poder presentar la propuesta al SENA a través del Fondo Emprender. Entonces, ¿cuáles son los fines que tiene el Fondo Emprender? Lo primero es generar un impacto económico en las diferentes regiones. Normalmente, digamos, dentro del presupuesto de cada año, el gobierno nacional determina un capital que va a este Fondo Emprender, y este Fondo Emprender, dependiendo de muchos criterios, entre otros el número de proyectos presentados en los años inmediatamente anterior, o el deseo de apoyar, digamos, económicamente a emprendedores en regiones, hacen una división de unos recursos, y obviamente a cada departamento se le asigna llamémosla, una bolsa con unos recursos que le va a permitir, pues obviamente, financiar proyectos. Para ello es importante, uno entra al Fondo Emprender, busca la región, en este caso busca Risaralda, y encuentra uno que hay convocatorias abiertas, unas ya se cerraron, otras, nosotros estamos en la última fase, que es el cuarto trimestre del año, donde ahorita en octubre se cierran convocatorias, se hacen evaluaciones, y en lo que es noviembre y diciembre se tiene, digamos, el desembolso del primer capital semilla. Si no alcanzamos, se puede en el primer trimestre del año entrante, enero, febrero, marzo, poder ir avanzando con el apoyo en este caso del SENA. Pero importante que lo entendamos como esa generación de impacto económico a nivel regional. Generar ingresos en las personas que tienen ideas, para poner en funcionamiento empresas. Entonces, lo que se busca adicionalmente es eso, es poder apoyar con ese capital semilla a esos emprendedores que de alguna forma van a crear empresas, y con base en ello, pues van a generar empleo formal, digamos, decente, en el sentido de que se pagan todos los requerimientos que ley exige. Fortalecer de alguna forma empresas nacientes, porque hay algunas empresas que están en ese proceso de nidación, ¿sí? O sea, están empezando a salir, y ahí también se le aportan unos recursos, pero igualmente generar incentivo a nivel de una inclusión social en algunas comunidades raizales, digamos, afrodescendientes, indígenas, etcétera, que de alguna forma, pues obviamente están excluidas socialmente, y con base en ello el Fondo Emprender abre un capítulo especial para ese tipo de personas y digamos, de emprendedores. Entonces, importante tener, digamos, esos fines que el Fondo Emprender tiene para poder sacar adelante. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Como misión tiene fomentar la cultura emprendedora e impulsar el emprendimiento y fortalecer el desarrollo empresarial para la generación de ingresos, de empleo formal y decente. Entonces, 3 palabras claves: fomentar, impulsar y fortalecer el emprendimiento. Entonces, cae como anillo al dedo a nuestra asignatura, que es emprendimiento, que hay unos proyectos, unas ideas que de alguna forma se pueden fortalecer, se pueden impulsar y además fomentar dentro del desarrollo empresarial. ¿Qué visión se tiene? Digamos, a corto plazo, está terminando la visión planteada en años anteriores, que es posicionar para el año
2022, el año entrante, como el principal dinamizador de los ecosistemas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en nuestro país, como la red, digamos, de centro de desarrollo empresarial más exitosa de América Latina. Entonces, se está buscando eso, que se dé. En algunos casos se ha conseguido en algunas regiones, en otras no. Lo importante es poder, digamos, desde el punto de vista práctico, entender que para eso está el Fondo Emprender. Bueno, entonces entremos y empecemos a visualizar cuáles son los servicios que presenta el Fondo Emprender. Y este es un punto clave. ¿Y por qué es un punto clave? Porque nos permite saber cuál es ese portafolio de servicios que nos da el SENA para poder nosotros entrar a buscar ese capital semilla. El primero es formación. Entonces, lo que uno evidencia es que existe un portafolio de formación en emprendimiento que para los últimos años se ha venido fortaleciendo el tema rural, ¿sí? Pero esto no quiere decir que el tema tecnológico no juegue, porque de hecho muchos de la tecnología juega un papel fundamental dentro de lo que es el tema de la ruralidad. Entonces, de ahí la importancia de que entremos nosotros a visualizar ese concepto de lo que es el tema digital 4.0 o la industria 4.0, porque de alguna forma nos puede permitir evidenciar claramente cómo podemos nosotros vincularnos a través del Fondo Emprender en este ejercicio. Entonces, primer servicio, formación, ya lo vamos a ver ahorita que entremos a tratar de revisar la plataforma del Fondo Emprender. Permanentemente hay capacitaciones, hay talleres, yo creo que les he enviado algunos para que ustedes entren y visualicen lo que podría ser una oportunidad para salir adelante como profesionales. El segundo servicio es el de entrenamiento. Entonces, lo que se busca es desarrollar habilidades para esos emprendedores o empresarios jóvenes que encuentren, digamos, en el concepto de la gerencia o de la gestión una oportunidad para desarrollarse en el campo laboral. Hoy por hoy ha sido fundamental, digamos, el cambio que ha tenido en el último año el Fondo Emprender para tratar de apoyar a los jóvenes. Entonces, hoy, digamos, lo que uno evidencia es que uno se inscribe, entra a los primeros procesos de capacitación, uno puede plantear el esbozo de la idea y le colocan un tutor que les hace el seguimiento a todo el proceso. ¿Para qué? Para revisar y construir su plan de negocios, tener todos los elementos, se hacen los distintos, digamos, fases de prueba antes de presentarse a FinDeter y esperar, digamos, en todo el proceso de evaluación para que se le pueda asignar el capital semilla dado. Entonces, importante tenerlo en cuenta de que ese entrenamiento juega un papel fundamental dentro de lo que es los servicios que presta el Fondo Emprender. El tercer servicio es el fortalecimiento de las unidades productivas. Entonces, entendemos que hoy por hoy se busca que exista un emprendimiento a nivel rural. ¿Y por qué se hace énfasis a nivel rural? Porque es quizá la oportunidad que tiene el país. Nosotros hemos creído y llevamos, yo diría que un siglo, pensando de que el trabajo es un trabajo que está enclavado en las ciudades. Y la mayor riqueza que tiene nuestro país es en la parte agrícola y pecuaria, ¿sí? Allí es donde está la mayor riqueza que tiene un país. Y un poco lo que hoy por hoy ha empezado a darse cuenta el Estado es que se tiene que abrir esta puerta en el campo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un nivel de competitividad, porque los recursos que nosotros tenemos en el campo, que los hemos descuidado, que los hemos abandonado, que sin darnos cuenta otras personas están llegando a comprar y apoderarse de esos terrenos, pues se han empezado a evidenciar que estamos perdiendo muchas de esas riquezas. Voy a poner un ejemplo que hoy se conoce muy bien, es el tema de lo que han venido haciendo los chinos en Latinoamérica, es comprando gran cantidad de extensiones productivas agropecuarias para poder, digamos, generar procesos agroindustriales y poder exportar alimentos a regiones donde ellos tienen la mayor concentración de población. Voy a ponerle un ejemplo en nuestro país, todo lo que es el Valle de Ubaté o gran parte de la zona del Valle de Ubaté, incluido Alpina, está manejado por capitales chinos.
¿sí? No es que los chinos estén ahí, sino que han invertido y se ha generado todo un proceso de producción de todos los lácteos, de diferentes, lo que son quesos, yogures, kumis, la misma leche y los productos, digamos que procesados con leche. Y a partir de allí, diariamente salen del aeropuerto El Dorado en aviones de carga para Australia 2 vuelos que llevan ¿qué? Alimentos de nuestro país a otro país donde la mayor población son chinos. De cada 10 australianos, alrededor de 6 a 7 son chinos. Entonces, evidencian claramente cómo, digamos, la población china viene extendiendo sus tentáculos, si así lo queremos llamar, y están empezando a invadir elementos que son de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio. Y de ahí la importancia de que el SENA, a través del fortalecimiento de unidades productivas, empiece a abrir ese campo en todo el emprendimiento rural. Evidenciar claramente que nuestro campo está en venta. Si ustedes salen aquí a cualquiera de los municipios cercanos a Pereira, pues uno ve el casco urbano, pero si se adentra a las partes rurales, la gente no está produciendo, no le interesa, ya los campesinos son personas mayores que ya no les interesa, digamos, todo el proceso productivo, y lo que se hace es que se están vendiendo esos lugares, esas fincas, y ahí está, digamos, la unidad productiva que valdría la pena empezar a generar como una oportunidad de, digamos, al servicio. Y eso es otro de los servicios que el SENA está dando. El cuarto servicio es el de asesorías. Entonces, lo que busca es la creación de empresas, buscar las fuentes de financiación, establecer planes de negocios, fortalecer de alguna forma digamos, esas empresas que están en un proceso de nidación, o sea, de formación. ¿Para qué? Para poderlas fortalecer y que el emprendedor entienda, comprenda y emprenda que crear empresa tiene una serie de requisitos y requerimientos y de conocimientos que a veces, desafortunadamente, nosotros no lo tenemos. Hemos creado empresa, pero no tenemos ese conocimiento, y como no lo tenemos, pues obviamente fracasamos. Entonces, de ahí que se haya evidenciado que uno de los servicios fundamentales adicionales del Fondo Emprender sea el tema de la asesoría. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son las etapas que, digamos, se hace de asesoría para la creación de empresas y desarrollo empresarial? Entonces, lo que normalmente se hace es que hay un proceso que generalmente cada trimestre lo realizan, de sensibilización. Se hace un día, digamos, al mes, aquí estaba planteado por semana. Hay muchas regiones que lo hacen una vez mensual, digamos, de sensibilización. Es una charla que dura alrededor de 4 horas, donde establecen y hacen una presentación muy parecida a esto, donde buscan sensibilizar y estimular a los jóvenes. ¿Para qué? Para que de alguna forma conozcan el Fondo Emprender y a partir de allí puedan empezar a tratar de desarrollar, construir esos planes de negocios que puedan ser una iniciativa de emprendimiento que pueda ser financiado por el Fondo Emprender. Entonces, es el primer elemento dado. Una vez hecho eso, y las personas están interesadas porque se inscriben, pues obviamente entran a una segunda fase, que es la identificación del perfil del emprendedor y la clasificación del cliente. ¿En virtud a qué? A que muchos, por ejemplo, ya tienen empresa que están naciendo y entonces a partir de allí se meten en una clasificación determinada, y en otros son principiantes, entonces están en otra clasificación. Normalmente son sesiones, digamos, grupales de máximo 2 horas, que pueden tardar en muchos de los casos, digamos, 2 o 3 semanas, dependiendo del interés de cada uno, y con base en ello, pues ya tiene uno, digamos, un panorama claro de ese proceso. Ya, digamos, teniendo esos dos procesos, tanto la identificación del perfil del emprendedor como la sensibilización, se entran los ciclos de asesoría. Los ciclos de asesoría o de entrenamiento están divididos en varias fases, ¿sí? Una fase que se llama asesoría para el fortalecimiento, otra fase que se llama asesoría para la puesta en marcha y otra fase que se llama asesorías para la creación de empresa.
Normalmente se arranca de allí, desde la asesoría para la creación de empresa, porque con base en ello, pues obviamente esa asesoría que puede tardar 48 horas y puede durar varias semanas, le permite dar toda una serie de temas que en la práctica le va a servir a uno para tener una idea clara de qué es una empresa, cómo se debe constituir y en términos reales, cómo puedo yo construir una empresa. A partir de allí se hace, digamos, la oportunidad de visualizar dos elementos dados. Una, si la empresa que yo voy a crear busca recursos de financiación del Fondo Emprender, o una segunda, si yo ya no clasifico entre los requerimientos que tiene el Fondo Emprender, ¿cómo puedo constituir una empresa para que otras fuentes de financiación puedan desarrollar, puedan facilitar recursos? Para esa parte, sencillamente se adiciona unas horas más que les permite visualizar, digamos, y fortalecer lo que es el tema de el esquema financiero, que en muchos de los casos, pues se analizan algunos indicadores para poder facilitar la adquisición de recursos. Entonces, es la primera fase, digamos, de fases de asesoría, el de creación de empresas. Una vez se tiene esa fase, digamos, se va a la segunda, que es la de asesorías para la puesta en marcha. Igualmente dura aproximadamente 64 horas y le da todo un andamiaje que en la práctica le va a permitir desarrollar y poner en marcha, saber cómo se pone en marcha una empresa. Igualmente viene dada para los dos temas anteriores, si va a ser financiada por el Fondo Emprender y si quiere adicionarle cómo se puede desarrollar con base en otras fuentes de financiación y se le adicionarían unas horas adicionales. Y la tercera es la asesoría de fortalecimiento. Entonces, allí lo que se hace es cómo se fortalece ese tipo de empresas y se desarrollan para qué. Pues obviamente para hacerlas sostenible, porque recordemos que el capital semilla normalmente se da para ponerse en marcha y se tiene que mantener un año. Al cabo del año, lo que normalmente se hace es que el Fondo Emprender hace una evaluación del comportamiento de la empresa y de si cumplieron los requisitos, y si los cumplió, el capital semilla se condona y se deja en libertad la empresa, y a partir de allí el emprendedor sigue solo. Entonces, un poco se requiere ese fortalecimiento. ¿Para qué? Para que una vez esté solo, pueda, digamos, desarrollar el ejercicio empresarial y hacer que la empresa sea definitivamente sostenible. Entonces, digamos, en la práctica, esas son las fases que establece el Fondo Emprender en esas etapas de asesoramiento que se hace para la creación de empresas y el desarrollo empresarial a nivel de emprendedores. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué industrias, digamos, ha venido financiando el Fondo Emprender? Entonces, ha tenido cuatro modelos que de alguna forma han venido siendo fase de ese grado de desarrollo que ha dado el Fondo Emprender. Obviamente, recordemos que el SENA y el Fondo Emprender más o menos parte en el gobierno de Rojas Pinilla hacia 1957, 58, o sea, finales de los 50, lleva aproximadamente unos 70 años de creación del SENA y el Fondo Emprender lleva mucho menos, ¿sí? Entonces, lo que ha hecho, digamos, de alguna forma es que asociado al Servicio Nacional de Aprendizaje, pues obviamente está asociado a todo lo que ha sido el modelo industrial del planeta. O sea, una primera revolución industrial que está basada en todo lo que son los equipos, la producción, el tema mecánico, ¿sí? Y esto, digamos, el SENA lo ha desarrollado y lo viene desarrollando aún. En la segunda revolución, la revolución industrial basada en alcanzar, digamos, conceptos de lo que son procesos y tareas, buscando, digamos, el uso de energías alternativas, eléctricas o renovables, aunque siempre, digamos, el tema de la energía ha sido un eje fundamental. Recordemos que la revolución industrial basó su crecimiento con base en la energía del petróleo. Entonces, importante tenerlo uno en cuenta, cómo se ha venido generando esos procesos de cambio.
La tercera revolución industrial está basada en todo el concepto de automatización. Entonces, empezar a evidenciar cómo se pasaron de esquemas y modelos, llamémoslo manuales, a modelos autónomos que permitieran que, pues obviamente, las máquinas empezaran a trabajar de alguna forma procesos y sin darnos cuenta empezaron a reemplazar el hombre. Y estamos llegando a la cuarta revolución industrial, donde ya la inteligencia artificial, todo el concepto de los sistemas físicos, lo que es la cibernética, pues ha venido generando un proceso de transformación y hoy por hoy evidenciamos cómo ya tenemos robots que en la práctica pues vienen reemplazando al hombre. Entonces, importante evidenciar esto. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, esta cuarta revolución industrial pues obviamente le abre las puertas a quienes, a ustedes como ingenieros de sistemas de computación, que conllevan que, pues obviamente a tratar de que los sistemas sean el eje fundamental de la mayoría de procesos y a partir de allí se puedan operativizar, se puedan generar procesos de verificación, de evaluación y de control que en la práctica pues obviamente se tiene. Entonces de ahí la importancia que hoy se tiene con respecto a ¿qué? A la cuarta revolución industrial, que es obviamente la que estamos atravesando. Digamos, todo el tema de la cuarta revolución industrial es el Internet de las cosas y el Big Data. Recordemos que hoy todo se maneja con información. Y este modelo lo que nos permite de alguna forma es poder empezar a generar esos medios de producción basados en tecnologías digitales y nuevos sistemas de información a través de utilizando la inteligencia artificial o digamos todo lo que es la información contemplada a lo largo de los años en los procesos productivos. Entonces de ahí que ustedes jueguen un papel esencial y fundamental dentro de lo que es esta cuarta revolución y a la vez permita fortalecer de alguna forma otros procesos que requieren que ingenieros como ustedes pues obviamente contribuyan en el desarrollo de muchos de estos aplicativos, de muchos de estos diseños de programas que pueden facilitar y mejorar el comportamiento industrial a nivel de nuestro país. Obviamente, lo que se busca, digamos, en esta parte es generar industrias creativas que permitan de alguna forma tener elementos que lleven a diseñar, a generar alternativas totalmente innovadoras y que pues obviamente el uso de estos elementos jueguen un papel fundamental. Y de ahí que vemos que, digamos, en artes gráficas, en joyería, en juguetería, a veces todos estos tipos de modelos nosotros podemos de alguna forma generar aplicativos y plataformas que contribuyan y colaboren en este desarrollo. Un ejemplo, lo que uno hoy ve es cómo, digamos, las máquinas han venido reemplazando manos creativas en términos reales, en diseños, en virtud a qué? A que hoy por hoy una máquina puede desarrollar 15, 20, 30, 50, 100 veces más rápido un proceso que pues obviamente el hombre no tiene. Y con base en ello, pues obviamente se está dando una oportunidad de expandir y poder abrir mercados. Hoy diseños pueden ser, digamos, construidos a partir de eso, del conocimiento ancestral y con base en ello poderlo desarrollar en aplicativos que pueden ser desarrollados fácilmente. Igualmente la creación de software en videos, multimedia, en medios de soporte con contenidos digitales, agencias de noticias, servicios de información, publicidad, lo que evidencia claramente que hoy por hoy el funcionamiento de nuevos medios y software que van a dar, digamos, alternativas a toda esta cuarta revolución industrial, pues juega un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio de ustedes y obviamente esto lo está estimulando el Fondo Emprender. ¿Qué pasa con el tema del capital semilla? Entonces, hoy por hoy el SENA lo que ha planteado son 4 pasos para poder desarrollar su idea en el negocios y con base en ello poder invertir en ese capital semilla que se requiere para poner en práctica su propuesta de negocios. Entonces, la primera es generar un proceso de sensibilización, que las personas entiendan, comprendan
a qué se van a meter cuando uno entra como emprendedor. La segunda es la de idear, o sea, que la idea de negocios la pueda uno desarrollar a tal punto que definitivamente sea un negocio viable. Una vez se tiene eso, entramos a una fase de creación y esa parte de creación lo que permite es desarrollar esa idea. ¿Para qué? Para poder ponerla y poder crecer a través de esa idea en un concepto que se llama empresa. Desde ahí que la idea de negocios pues tenga que plantearse como una secuencia de pasos que el emprendedor tiene que dar. Y esos pasos pues obviamente los tiene bien establecidos el Fondo Emprender. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son las etapas digamos, para formular un plan de negocios y que se pueda presentar al Fondo Emprender? Entonces, hay tres pasos fundamentales tres etapas fundamentales. La primera es la formulación de un plan de negocios, la segunda es la evaluación y asignación de recursos y la tercera es la ejecución. En la primera, entonces lo que nosotros hacemos y se hace a través del SENA, que es la encargada de hacer el acompañamiento a la idea de negocios, lo que debemos hacer es registrarnos y pedir asesoría. Una vez uno se registra y solicita asesoría, lo que hace el SENA es clasificarlo, mirar el perfil, ponerlo en la etapa de sensibilización, que debe hacer los primeros cursos, el de sensibilización y el de establecer cuál es el perfil del emprendedor. Y una vez se entra a una segunda fase que es la aprobación técnica y obviamente empieza uno en la construcción de ese plan de negocios con el apoyo y digamos de una asesoría técnica. Y una vez se tiene eso, pasa a un tercer paso que es la presentación a una convocatoria. Entonces, recordemos y cuando miremos ahorita la plataforma del Fondo Emprender, uno evidencia claramente cuáles convocatorias están abiertas y con base en ello uno puede escribir su propuesta. Una vez se ha escrito la propuesta, entra a una segunda fase o etapa que es la evaluación y asignación de recursos. Esa evaluación y financiación o asignación de recursos la hace en una evaluación el FINDETER, el Fondo de Desarrollo Territorial, ¿sí? Y para ello lo que uno necesita o ellos necesitan es un plan de negocios que uno lo radica en la fase anterior. Entonces, ellos arrancan la evaluación de ese plan de negocios. Si el plan de negocios no tiene ningún inconveniente, lo que hacen es asignar recursos. Si tiene algunos inconvenientes y pueden ser subsanables, se solicita la subsanación de eso y se le asignan los recursos. Y la otra opción es que definitivamente no lo vean viable porque el plan de negocios no está adecuadamente presentado o no está adecuadamente formulado y lo que se hace es rechazar. Generalmente por eso la primera etapa de formulación del plan de negocios uno la tiene que hacer con el SENA para poder garantizar que la presentación de ese plan de negocios cumpla con todos los requerimientos de ley. Una vez asignados los recursos, lo que entra en un proceso de legalización del contrato. En ese contrato lo que hace es que uno se obliga a cumplir con unas cláusulas establecidas en ello. Entonces, esas cláusulas establecen que uno mínimo tiene que poner en marcha la empresa un año, que va a tener un número de empleados, que va a cumplir con los requerimientos de ley, que va a estar sometido permanentemente a un seguimiento por parte de un supervisor o interventor del contrato, que lo que hace es verificar que lo que el plan de negocios propuso, pues obviamente se dé. Entonces, digamos, esa legalización le permite a uno garantizar que, pues obviamente, la persona va a tener los recursos y que esos recursos se van a invertir adecuadamente. Una vez ya se tiene legalizado el contrato, entra la tercera etapa, que es la ejecución. Esa ejecución, pues obviamente es la ejecución ¿de qué? Del plan de negocios. Y lo que busca es poner en marcha, ¿qué? La empresa. Entonces, lo que hace es que uno empieza a poner, de acuerdo al cronograma establecido, la puesta en marcha de la empresa. Y esto le va a permitir que paulatinamente se pueda hacer un seguimiento y un acompañamiento de esas fases que uno tiene establecido en los tiempos determinados del proyecto.
¿Para qué? Para que, digamos, ese acompañamiento o ese seguimiento y acompañamiento, pues pueda tener unos resultados en el momento de que haya una evaluación. Las evaluaciones se llegan en tiempos que uno no tiene establecidos, pero normalmente a lo largo del año se tienen mínimo 3 a 4 evaluaciones en el cual hay unos indicadores de gestión que en la mayoría de los casos están establecidos en el contrato que uno ha firmado y que ellos lo que hacen es verificarlo. Esto con el propósito de que el evaluador no llegue a exigir indicadores o elementos que no estén establecidos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y una vez haya uno pasado las fases de evaluación y haya entregado que los indicadores de gestión son los adecuados, se toma la decisión de que se reembolse el recurso si no se cumplió o sencillamente se hace una resolución donde se le, digamos, se le condona el capital semilla que se le ha dado al Fondo Emprender. Entonces, son las etapas que el plan de negocios en el Fondo Emprender debe cumplir y que sin darnos cuenta, si uno se somete, pues obviamente son las etapas y las fases que tiene que uno cumplir para que pues obviamente pueda adquirir los recursos necesarios en el desarrollo de nuestra propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Sigamos. ¿Cuáles son los beneficiarios del Fondo Emprender? Pues lo que se busca es que los beneficiarios sean ciudadanos colombianos mayores de edad, que pues obviamente quieran acreditar condiciones para qué, para fomentar empresas de alguna forma, ¿sí? Y con base en ello lo que se busca es tener el aval tanto de un plan de negocios que pueda ser aprobado por el FINDETER y que a partir de allí se le pueda asignar semillas. Entonces, son estudiantes del SENA que hayan finalizado la etapa, digamos, lectiva de formación titulada dentro de los últimos 24 meses, así como egresados de estos programas con título. Estudiantes que estén cursando los 2 últimos semestres de un programa de educación superior, de pregrado o el 80% de los créditos académicos de un programa de educación superior de pregrado en una universidad reconocida bajo la ley 30 del 92. Entonces, ahí están ustedes, ¿sí? Porque están cursando los últimos semestres o están en ese proceso de cumplir esos 2 últimos semestres y pueden acceder a esos recursos. La tercera, estudiantes que hayan concluido materias dentro de los últimos 24 meses de un programa de educación superior de pregrado. Entonces, personas que hayan terminado y, digamos, puedan estar graduadas, tienen 2 años para poder también presentar propuestas. Técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales universitarios de pregrado, de posgrado, maestría y doctorado en instituciones nacionales o extranjeras con título de programas de educación superior de conformidad con la legislación colombiana. Entonces, aquí me abre la posibilidad de todos los que hayan terminado de poder entrar. Es más, ni siquiera se establecen tiempos. O sea, es lo que ha venido haciendo un poco el reajuste del Fondo Emprender para que anteriormente era solamente cerrado a los 2 primeros puntos. Hoy por hoy ya se está abriendo aún mucho más para poder acceder a que muchas personas que tienen ideas puedan poner en marcha esas ideas de negocios. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Estudiantes del programa de SENA de Emprender Rural, ¿sí? Que hayan completado 200 horas del programa de formación o egresados de estos programas. Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable que hayan completado por lo menos 90 horas de formación en cursos afines al proyecto. Con nacionales certificados, por la Cancillería como retornados, con un retorno que pues obviamente les haya permitido visualizarlo y que tengan una capacitación mínima de 90 horas, ¿sí? Y digamos, puede existir algunas prórrogas con planes de negocio en muchos de los casos que digamos se hayan presentado y que en términos reales pues obviamente no hayan recursos, entonces a veces también se generan esos beneficios establecidos en el Acuerdo 6 del 2017. Sigamos. Adicionalmente, cumplir con las siguientes condiciones.
ser colombiano, ser mayor de edad, con planes, con plenas facultades legales para suscribir contratos con el Estado, no encontrarse sujeto en un conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades, no tener nexos o parentesco hasta de 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil con funcionarios o contratistas del SENA en el nivel directivo del orden nacional o regional en donde se presente el plan de negocios. Esta restricción aplica de igual manera a los funcionarios o contratistas pertenecientes a los centros de desarrollo empresarial y unidades externas de emprendimiento vinculados al programa del Fondo Emprender, evaluadores, operadores y demás personas que tengan injerencia en el proceso, ¿sí? Obviamente lo que busca el Fondo Emprender son beneficiar, digamos, a gente que sea emprendedora, que no tenga, digamos, inconvenientes y que se puedan financiar normalmente a personas que, digamos, en la práctica sean naturales y que no tengan, digamos, sociedades ya constituidas. Condiciones adicionales e inhabilidades. No habérsele asignado anteriormente recursos del Fondo Emprender, haber superado la etapa de validación del perfil del plan de negocios, haber recibido aprobación técnica de su plan de negocios por parte de responsables de la unidad de emprendimiento, según lo señalado en el acuerdo 10 del 2019, no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad ni incompatibilidad, no estar desempeñando ningún cargo público, no existir ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el SENA, haber cumplido las etapas señaladas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 15 del acuerdo 10, y la dedicación de los beneficiarios al proyecto deben ser de tiempo completo y exclusivo, o sea, por lo menos durante el primer año, la idea es que el emprendedor esté de tiempo completo dedicado, obviamente, al proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre ello? ¿Preguntas, comentarios? No, nada. Ok, rubros que son financiables, o sea que se puedan financiar. Pago de salarios o honorarios, insumos para el ciclo productivo, o sea, materia prima y bienes en proceso que contribuyan de manera directa a formar parte del proceso productivo, adquisición de maquinarias, equipos y software, costos que se generen por permisos, licencias y registros requeridos por la ley para el funcionamiento del proyecto, adquisición o arriendo de bienes inmuebles y vehículos automotores que sean indispensables para el desarrollo del plan de negocio, cuyo monto no supere el 15% de los recursos asignados. Es importante esto porque muchas personas piensan que es ir a comprar una casa y ya con eso listo. No es posible. Adecuaciones o remodelaciones estructurales o locativas de inmuebles donde se desarrolla el proyecto que no superen el 20% del total de los recursos asignados. Financiar adecuaciones técnicas necesarias para el proceso productivo o montaje industrial, obras indispensables para el desarrollo de las actividades o ejecución del negocio, siempre y cuando no supere el 50% de los recursos, y adquisición e implementación de franquicias, siempre y cuando este modelo de negocios represente una alternativa de impacto para la región generadora del valor agregado y que no genere saturación en la zona, obviamente, y que genere empleos. ¿Cuáles recursos no son financiables? Importante tener en cuenta esto. Compra de bienes inmuebles. Ya vimos que se podían comprar siempre y cuando no superara el 15% y que fueran totalmente indispensables para el ejercicio del tema. Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de negocio, adecuación o remodelaciones de cualquier tipo de bien inmueble que no conforme el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el desarrollo del plan de negocios, estudios de factibilidad del proyecto, consultorías, asesorías jurídicas o financieras, adquisición de vehículos que no estén relacionados con el objeto del plan de negocios. Entonces, como vemos, siempre hay unas restricciones que son importantes. Pago de pasivos o deudas o dividendos, recuperaciones de capital, compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores inmobiliarios, ¿sí? Pago de regalías, impuestos causados o aportes para fiscales, formación académica, pago de derechos de inscripción para participar en eventos, gastos de viajes,
o desplazamientos, pago de inscripciones o registro empresarial. Entonces vemos que hay también unas restricciones dadas dentro de lo que es la financiación con los recursos del Fondo de Emprender. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuáles son los pasos que nosotros vamos a tener para poder presentarnos al Fondo de Emprender? Lo primero es si tenemos una idea, ¿sí? En cualquiera de los 117 centros de desarrollo empresarial que tiene el SENA. Entonces, lo que hacemos es, digamos, buscarlo a través de este enlace. Podemos buscar y entrar a mirarlo. Luego de verificar, lo que hacemos es buscar que se nos asigne un gestor, digamos, para poder generar el proceso de formulación y registro de ese plan de negocios y a la vez nos permita de alguna forma empezar a generar todo el proceso de capacitación para la construcción de nuestro plan de negocio. Obviamente, si el plan de negocio resulta viable, pues obviamente se somete a la aprobación que tiene que tener para la asignación de recursos de ese capital semilla, ¿sí? Una vez, digamos, ya esté aprobado, pues obviamente se le asigna el capital semilla para que, digamos, se empiece a desarrollar el concepto empresarial y poner en marcha, digamos, todos los requerimientos que en la práctica nuestro plan de negocio establece, hasta que cumplamos, pues obviamente, el 100% y podamos evidenciar claramente el otorgamiento de que esos recursos cumplieron con su deber ser, ¿sí? ¿Cuáles son los topes y montos autorizados a 2020? O sea, este año ya tuvo un incremento. Ese incremento, pues obviamente no fue mucho, pero en la práctica son unos millones más. Se puede financiar hasta 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que para el 2020 era de 70.224.240. Si se genera hasta 3 empleos directos. ¿Quiénes son esos empleados directos? Pueden ser 2 empleados directos que detengan y en muchos de los casos ustedes están incluidos como esa tercera persona. Se pueden financiar hasta 150 salarios mensuales legales vigentes, o sea, hasta 131.670.450 millones de pesos. Si se genera hasta 5 empleos directos y 180 salarios mínimos legales vigentes si se generan más de 6 empleados directos. Entonces, lo que evidenciamos que uno puede tener unas partidas importantes en la medida en que el modelo de negocios, el plan de negocios que yo presente, pues obviamente incluya un número de personas aceptadas, bien sea 3, sea 5 o más de 6, que pues obviamente puedan acceder a una mayor cuantía dentro de lo que es el ejercicio, digamos, empresarial. Entonces, importante que tengamos en cuenta que, digamos, el plan de negocios tiene que estar establecido dentro de lo que son las diferentes categorías de las posibles convocatorias que normalmente se abran para poder uno, digamos, acceder a estos recursos. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Ok. Digamos, a nivel de las regiones, ¿sí? Si uno mirara, digamos, el país en términos generales, en el 2020, empresas apoyadas fueron 7.367 para 791 municipios, con un capital aproximado de 596.876.871.378 pesos y una generación de empleo de 29.586 empleados. ¿Cuáles fueron, digamos, las categorías más beneficiadas? Agricultura y ganadería, industria manufacturera, ¿sí? Otras actividades, hotelería y restaurantes, comercio al por mayor y otras actividades establecidas. O sea, vemos más o menos el campo que no se desarrolló. A nivel de Risaralda, ¿sí? En los distintos municipios, en los municipios de nuestro departamento, ¿sí? Se generaron 251 empresas apoyadas en 13 municipios, generando unos recursos aprobados de 18.901.805.624 y generando empleos
alrededor de 864 empleos. ¿Cuáles son las industrias que más se apoyaron? Las industrias, digamos, de manufactura, las industrias de agricultura y ganadería, otras actividades, comercio al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes y otras industrias. O sea, que vemos, digamos, el desarrollo que es interesante e importante para que nosotros evidenciemos que nuestro departamento está jugándole un poco a este tipo de iniciativas. ¿Hasta ahí hay preguntas? Ninguna, profe. Ok. Yo les envié en estos días esta invitación. Entonces, lo que evidencia uno, hoy todas las instituciones están tratando de buscar apoyar el emprendimiento y el emprendimiento digital más que todo. Entonces, para ello lo que se busca es que, digamos, ustedes como emprendedores quieran entrar dentro de este proceso. Y lo que se ha hecho es que la gobernación de Risaralda, a través de la alcaldía de Pereira, del Parque Soft y en este caso de la Universidad del CIDT, pues ha venido generando todo un proceso digamos, de poder capacitar a las personas para que entren en estos procesos y puedan a la vez acceder a recursos financieros dentro de actividades parecidas a la del Fondo Emprender. Entonces, yo les mandé esto, donde pues obviamente se busca de que ustedes se inscriban y puedan participar en las diferentes charlas del 19 al 29 de octubre, en un horario de 6:30 a 8:30. Se va a hacer presencial y se va a confirmar el lugar para que la gente vaya y automáticamente pueda tener una gran posibilidad de mirar oportunidades reales. Yo creería que de pronto se va a hacer en el Parque Soft, que pues obviamente está muy cerca de la universidad y que puede darse. Entonces, ahí yo les envié el contacto, les mandé las personas que están, por si alguno de ustedes está interesado en participar, tiene que inscribirse en este contacto y a partir de allí asistir a ello y mirar cómo puede uno poder conseguir recursos financieros para ideas de negocios en el campo digital. Entonces, importante que lo tengan en cuenta y así como les envié en otro momento, les envié yo también que fueran a unas charlas para educación 4.0 y el tema digital, también para que en la práctica, pues obviamente utilicen este tipo de elementos dados. En el Fondo Emprender está abierto este taller de transformación digital. Uno tiene que inscribirse, entonces hay un proceso de inscripción. Este taller de transformación digital, pues obviamente tiene creo que son 10 módulos que son fundamentales y que busca de alguna forma buscar eso, la competitividad a nivel de los diferentes mercados a través de todas las plataformas digitales, a través de productos y servicios a nivel empresarial. Y si uno mira, el taller de transformación digital tiene 10 módulos que juegan un papel fundamental dentro de eso. 2 módulos que hablan de conceptualización, que para muchos de ustedes es muy conocido. Un segundo, digamos, espacio de evaluación, casos de éxito y cuarta revolución industrial. Un tercer espacio de comercio electrónico y redes sociales, todo lo que es el e-commerce y el comercio electrónico. Y un cuarto, la industria 4.0, el perfil virtual, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, la inteligencia de los negocios, el Big Data y la cultura organizacional. O sea, son 10 módulos que son bien interesantes de pronto tomarlas para poder uno emprender este camino que en la práctica, pues obviamente nos trae el Fondo Emprender. Bueno, digamos en la práctica y teníamos establecido hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ya empezó el partido o qué? Porque la gente no está como dormida. No, ni idea sobre eso, profe, yo no veo fútbol. Ah, bueno. Sebastián Pulgarín. Uno que deja prendido y nos vamos. Juan Camilo Montes. No, profe, todo está claro. Ok.
¿Cómo te parece el Fondo Emprender, Juan Camilo? Interesante. ¿Conocías sobre el Fondo Emprender? ¿Habías escuchado algo? No, profe, no. ¿Y te genera expectativas? ¿Te gustaría entrar a meterte al fondo y recrear un poco ese concepto o este abrebocas que les acabo de dar? Pues, profe, sí, sería como manejar bien los tiempos porque es que ahorita estamos... Colgados. Yo lo sé, pero Sí. valdría la pena de pronto en algún momento que lo hiciera. Listo, profe, muchas gracias. Carlos Eduardo Hincapié, Buenas tardes, profe. ¿cómo te pareció el tema? Pues sí, profe, pues estuvo interesante y pues me interesó mucho eso último que se dijo sobre ese taller Ok. donde están todos esos módulos, pues me pareció interesante. Ok. Importante que lo entren. Si yo comparto y entro a la página del Fondo Emprender, sí, por ejemplo, llego y voy aquí, digamos, a lo que es el inicio, o me devuelvo y veo aquí. Mire, uno encuentra eso, participación en el reto de innovación, de forma a inscripciones, aquí está todo lo del taller digital. Y si seguimos, mire, ¿qué queremos? Conectarnos como emprendedores, seguir en el crecimiento, emprendimiento sin edad, nos transformamos para ti, ¿sí? Este es el libro que les decía de los 16 elementos dados. Y si uno empieza a navegar en la página le empieza a mostrar muchas cosas que son bien interesantes para poder uno visualizar cómo es el Fondo Emprender y qué nos da, ¿sí? Aquí tenemos el ser, el crear como elemento fundamental, lo que es el U, ¿sí? El modelo 4G, lo que son convocatorias. Si abrimos el tema de convocatorias, nos mira qué convocatorias están abiertas. Mira, aquí está abierta Magdalena, está el municipio de Venecia, el municipio de Turbo, Monterrey, Nopsa, Neiva, para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cualquier departamento, el municipio de Yaguará, las alcaldías locales de Usaquén en Bogotá, la gobernación de Risaralda. Miren, 1.500 millones establecidos para la gobernación nuestra, para el municipio de Dos Quebradas, ¿sí? Otros 1.500 millones están dados ahí, ¿sí? O sea, tenemos 3.000 millones que se podrían estar uno mirando la posibilidad de eso, ¿sí? Entonces, vemos cómo en la práctica está dado. Mire, jóvenes, 20.000 millones de pesos que pueden también ustedes acceder. O sea, aquí uno encuentra opciones que bien vale la pena que las tengamos en cuenta como emprendedores y podamos hacer el ejercicio de trasegar esta página y a partir de allí poder mirar opciones. Como lo decía Ortica, yo sé que ustedes están agobiados, que están entrando en parciales, están colgados, pero en la práctica les dejo eso para que tengan la posibilidad de adentrarse un poco a este mundo y mirar opciones en el campo profesional. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes. Nada de mi parte, profe. Ok. Juan Camilo Montes, ¿alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok. Si no hay preguntas y comentarios, dejamos ahí y nos vemos dentro de 8 días. Yo antes del día jueves estaré enviando la calificación del primer corte para que si hay algún comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud, me la hagan saber y podamos trasegar en la revisión, si así lo estiman ustedes conveniente. Bueno, si no hay más, nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y que ojalá les rindan en esta semana de parciales. Profe, ¿me puede regalar 5 minuticos? Con el mayor gusto. A mí también, por favor. Si me hace el Con favor. el mayor gusto. Los que quedan, ahí voy a terminar la grabación para que no quede grabada la charla que voy a tener con las personas. Buena tarde para los demás. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego.